Bienvenidos a todos a una nueva reunión del Seminario de Historia y Libertad. Y hoy tenemos como invitado al doctor Ricardo Rojas, que es un amigo, defensor de las ideas de la libertad. Fue secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia allá por los años 86 y 93. Luego fue juez en lo criminal de un tribunal de Buenos Aires entre el año 93 y el año 2008. Pero sobre todo es un apasionado de los temas que tienen que ver con la libertad, el derecho y la libertad, la filosofía del derecho, e inclusive con la historia, ¿no? Tiene su doctorado en Historia Económica por el Instituto Universitario SADE y ha sido profesor en la Universidad de Buenos Aires, en el SADE, en la Facultad Francisco Marroquín, ha dado charlas en España, en Estados Unidos, en muchos países de América Latina, ¿no? De modo que es un experto en muchos de estos temas. Y por último menciono, porque si no nos quedamos todo el día hablando del currículum de Ricardo, es miembro del Instituto de Derecho de la Academia Nacional de Derecho y ha escrito infinidad de artículos. Basta con googlear y ver la cantidad de libros que no voy a nombrar, que ha escrito y que sigue escribiendo, ¿sí? Así que en cualquier momento lo invitamos para que presente alguno de tantos, ¿sí? Y hoy nos va a hablar de un poco un tema relacionado con la historia, que es el pensamiento económico de Juan Hipólito Vieites, en esta época donde se habla de liberales y liberalismo en Argentina, ¿no? Un personaje un poco olvidado de la historia. Ricardo, hizo su tesis doctoral sobre este tema, así que nos va a hablar un poco, unos 20, 30 minutos, luego le haré yo un par de preguntas y luego sí abrimos a las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, siempre la idea es que si tiene preguntas en el momento, anótela o trate de retenerla y escríbala al final, cuando ya, porque es el momento donde la vamos a ver, si no, capaz que la escribe pronto y después aparecen otras que lo tapan. Pero bueno, eso es al gusto del consumidor. Ricardo, te agradezco otra vez la participación en el seminario y te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias, Ale, por la invitación. Si llega a veces a entrecortarse la comunicación un poco, yo me salgo del video para que se escuche mejor, pero mientras esté todo andando bien, seguimos así. Como decía Sale, Vieites fue objeto de mi tesis doctoral en Historia Económica, por ausencia en ese momento de Carlos Newland, que era el rector de SEADE, un gran historiador, quien, entre otras cosas, me decía que, y después eso yo lo pude comprobar, que Vieites era como uno de los grandes padres fundadores olvidados de Argentina, ¿no? Porque de casi todo se ha escrito bastante, hay libros, biografías, hasta películas, pero de Vieites no hay mucho escrito, realmente bastante poca bibliografía. Hay un libro de Cordero Vanegas que desgraciadamente el autor murió antes de terminarlo y por lo tanto no tiene notas a pie de página y por lo tanto yo no lo podía usar en mi tesis porque no tenía las fuentes de donde sacaba sus afirmaciones. Y luego hay 2 o 3 biografías, ensayos, pero no demasiado. Por lo tanto yo encaré la idea de bucear un poco, de buscar en distintos lugares sobre la vida de Vieites y la obra económica, el pensamiento económico, la formación de Vieites, y me encontré con un personaje que es fascinante por muchos motivos, ¿no? Primero por su historia personal, un hombre que a los 17 años se fue a vivir al Alto Perú y desapareció durante 20 años, no se sabe bien qué es lo que hizo en el Alto Perú hasta que volvió a Buenos Aires casi a los 40, a los 38, y empezó esos 15 años de vida prolífica que hasta su muerte en 1815. Un hombre que fue un autodidacta, ¿no? Porque no terminó el colegio secundario en el Colegio San Carlos, como muchas personas de aquella época en Buenos Aires,
y después de eso todo el conocimiento que tenía, que era bastante, lo había adquirido por sus propios medios, y además fue un aventurero, ¿no? Tuvo muchas intervenciones en todo lo que fue el proceso revolucionario, tenía un conocimiento del país muy profundo, que uno podía pensar que lo había recorrido bastante. Eh, Así que un poco la idea mía en los minutos primeros es tal vez contar lo que alcance sobre la vida de Vieites, cómo transcurrió su vida, y sobre las fuentes de su formación académica y su participación en la Revolución de Mayo y en los hechos posteriores, ¿no? Hay que recordar que al comienzo del sistema económico y rentístico, Alberdi dice que la Constitución de 1853 de alguna forma es una continuación de ese proceso que se había iniciado en la Revolución de Mayo y que se interrumpió por los sucesos que vinieron en el país, que desencadenaron luego en el gobierno de Rosas durante 40 años, pero que en definitiva las ideas de la Constitución de 1853 ya eran muy parecidas, según el propio Alberdi dice, a las de los revolucionarios de Mayo, y además menciona un hilo conductor, fundamentalmente en el pensamiento económico, que era Adam Smith, ¿no? Alberdi lo considera como una fuente importante de la Constitución de 1853 en lo que tiene que ver con la economía, y también está presente en los revolucionarios de Mayo. Y Vieites tiene digamos, una participación importante en la introducción del pensamiento de Adam Smith en el Río de la Plata. Vieites nació el 12 de agosto de 1862. Era hijo de un inmigrante gallego que llega a Buenos Aires y se va a instalar a San Antonio de Areco, que en esa época eran 10 casas apenas, ¿no? Era un caserío, y ahí se instala con su mujer y forman su familia. Cuando Vieites tiene aproximadamente 11 años, toda la familia se traslada a Buenos Aires, y ahí él comienza sus estudios secundarios en el Colegio de San Carlos. Cuando termina sus estudios, decide él por su cuenta, a los 17 años, junto con uno de sus hermanos, irse hacia el Alto Perú, sin ningún proyecto particular, sin ningún plan, sin conocer a nadie. Luego, él escribiría en un artículo sobre la formación cultural y educación de las personas, que había una gran falla, esto también lo dice Alberdi mucho tiempo después, en la tradición cultural española, ¿no? Que era que, bueno, los hijos de la gente un poco más acomodada tenían que ser o curas o militares o abogados, y que las artesanías, la producción industrial, el comercio eran mal vistos, ¿no? Con la formación. Y él no quería ser ni cura, ni general, ni militar, ni abogado, y tenía una fuerte inclinación por los inventos, por la tecnología, por la producción de la tierra y todo eso, y era muy aventurero, con lo cual decide terminar sus estudios e irse hacia la aventura. Estuvo 20 años dando vueltas por el Alto Perú, anduvo desde Potosí, Oruro, La Paz, Chuquisaca. Hay Digamos que era algunas, yo mucho hice más, una... digamos que Sí, tenía muchas más posibilidades de tener riquezas yendo hacia el norte que quedándose en Buenos Aires, que recién, que ni el puerto estaba abierto, ¿no? Porque recordemos que, ¿no? Que el virreinato se crea en 1776 y creo que el puerto se abre en 1778, 79, lo que era el puerto, que era la claro, nada misma. Entonces, exactamente. porque mucha gente no tiene presente que la riqueza estaba en el norte, no en Buenos Aires. Exacto, y por eso, por ejemplo, la principal universidad estaba en Chuquisaca, no estaba en Buenos Aires. De hecho, yo hice una investigación privada para mi tesis doctoral, que fue consultar los registros de la universidad para ver si él se había inscrito en algún momento como alumno, aunque no hubiera culminado sus estudios, pero no encontré que hubiese sido alumno
en Chuquisaca. Sí hay referencias, por ejemplo, a que se enroló en el ejército cuando fue la revuelta de Tupac Amaru, y él se enroló en el ejército. Cuando se enroló en el ejército, mintió sobre su edad, porque era mucho más joven de lo que puso, pero además puso como profesión canchaminero, el especialista en distinguir las piedras que tenían plata de las que no tenían plata en las minas de Potosí, con lo cual él tenía una gran afición por la minería, y eso después se ve en el semanario de Agricultura, Industria y Comercio. Otra cosa importante, él se hizo muy amigo de Manuel de Evia y Pando, que era un joven boliviano que fue amigo suyo y después fue corresponsal del semanario desde Bolivia, que era sobrino de Pedro de Alto Laguirre, que era el dueño de una de las bibliotecas más importantes del Alto Perú, y de ahí es de donde se deduce que de manera autodidacta Vieites leyó todo lo que pudo en la biblioteca de Pedro de Alto Laguirre. Es decir, él cuando vuelve a Buenos Aires a los 38 años, vuelve sin un peso, ¿no? Vuelve como se fue, pero sí con un gran bagaje cultural que lo había adquirido en esos 20 años en el Alto Perú. Y como vos decís, había muchas oportunidades para hacer riqueza allí. Estuvo vinculado con las minas de plata. Encontré un par de artículos sobre sus intentos de hacer política en alguna de las ciudades del Alto Perú, que terminaron muy mal. Se terminó peleando con todo el mundo y se tuvo que ir. Y él vuelve a Buenos Aires en el año 1800, se casa con Josefa Torres, que era una mujer salteña, muy de 20 años, pero ya era viuda con un hijo, y él se casa con ella, y casi inmediatamente se asocia con Nicolás Rodríguez Peña en la famosa jabonería, la jabonería que era de Rodríguez Peña. Él vivía en una casa al lado que también era de Rodríguez Peña, y él se encargaba de la administración y la fabricación del jabón. Es como, pero se la conoce más como la jabonería de Vieites, ¿o me equivoco? Sí, porque en realidad Rodríguez Peña era el dueño, pero no trabajaba ahí, él tenía sus preocupaciones, y él realmente se encargaba de la jabonería, era Vieites, que era como el industrial que no solo producía el jabón, sino que lo vendía y administraba todo. Por eso se la conoce como la jabonería de Vieites. Y porque además él vivía con su familia pegado a la jabonería. ¿Hacían velas también o...? Velas y jabón, más jabón que velas, y en esto también por eso a veces se dice que Vieites se lo conoce como el Franklin argentino, porque Franklin también tiene una familia que tenía una fábrica de velas, y también era un aficionado por los inventos y por la tecnología, y tenían ideas políticas más o menos. Por eso se ha dicho alguna vez que Franklin era como que Vieites era como el Franklin argentino. Él empieza a trabajar en la jabonería y muy poco después, en 1802, funda el Semanario de Agricultura, Industria y Comercio, que fue la primera publicación hecha por un criollo, ¿no? Porque había una publicación anterior, del año anterior, que duró solo 2 años, hecha por un español, donde Vieites escribía también, pero la primera publicación periódica publicada por un criollo fue el Semanario, donde utiliza justamente, y no por casualidad, el orden que sigue Adam Smith en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Primero agricultora, luego industrial, y el estadio más alto, que es el comerciante, ¿no? De hecho, los primeros 3 artículos que se publican en el semanario son como una mini explicación de las ideas básicas de Adam Smith sobre justamente la sociedad, el orden de la sociedad y la producción de riqueza. El semanario dura 5 años, se publica hasta 1807, con una interrupción durante la primera invasión inglesa. Ahí
cuando se produce la invasión, Vieites lucha por la reconquista de la ciudad, lucha codo a codo con Liniers, ¿no? Ahí, y con Belgrano también, y con, bueno, casi todos los patriotas que pelean, y tiene una muy buena relación con Liniers, y cuando Liniers es designado virrey, el propio Liniers lo insta a que reabra el semanario y lo siga publicando. Y lo sigue publicando hasta que se produce la segunda invasión inglesa un año después. Ahí Ya, Ricardo, sí, se nos corta un poco el audio. Ahí, saca ah, la cam. Sí, dale, sale como fritado, sí. bien. Bueno, cuando se produce la segunda invasión inglesa, ahí definitivamente se termina el semanario, y Vieites ya se vuelca a la discusión política, ¿no? En 1808, 1809 son las primeras intrigas, ¿no? Empiezan junto con Belgrano, con Castelli, con otros, con el propio Rodríguez Peña, eh, empiezan a gestionar, eh, porque se había producido la invasión napoleónica y Fernando VII ya estaba capturado por Napoleón, y la infanta Carlota se había mudado, que era la hermana de Fernando VII, se había mudado con su corte a Río de Janeiro. Entonces había una idea de pedirle a la infanta Carlota que, eh, que reclamara en nombre de su hermano una suerte de protectorado del Río de la Plata, a cambio de que garantizara la libertad de comercio, ¿no? Un gran problema que tenían los criollos en ese momento era que España imponía el monopolio comercial. Entonces, cuando funcionaba el monopolio no podían comerciar, y cuando no funcionaba porque el rey estaba capturado, no, tampoco funcionaba porque el océano estaba prácticamente tomado por los ingleses, con lo cual tampoco se podía. Entonces la idea era conseguir el apoyo de la infanta Carlota para tener libertad de comercio. De hecho, Rodríguez Peña termina preso porque en realidad Saturnino Rodríguez Peña, que era el hermano de Nicolás, que vivía en Río de Janeiro, fue como el emisario de estas tratativas, y el gobierno descubrió esto y varios de ellos terminaron presos. Y estas fueron las postrimerías de la Revolución de Mayo. Luego, cuando en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, Vieites tuvo una participación importante junto con Belgrano, con Moreno y los demás, en una suerte de propuesta que es la que finalmente se aprobó, que era intermedia, ¿no? Uno de los hermanos Rodríguez Peña, de Vieites, Ramón Vieites, que era sacerdote, tenía una visión muy revolucionaria. Él quería romper directamente con España, llamar elecciones en cada municipio y declarar la independencia de inmediato, mientras que Vieites, Hipólito y Belgrano y otros tenían una posición más moderada, porque sin una posición moderada el ejército que estaba en manos de Saavedra no iba a apoyar ninguna decisión. Entonces finalmente sanciona lo que todos conocemos, la idea de que, bueno, mientras Fernando VII esté en manos del ejército francés, nosotros vamos a autogobernarnos en nombre de él hasta que recupere la libertad. Obviamente todos sabían que aun cuando recuperara la libertad ya se había iniciado un proceso que no tenía marcha atrás, pero era la forma de conciliar un poco las opiniones. Es lo que se llamaba la máscara de Fernando, eso, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, una vez que se produce la revolución, bueno, para ese entonces ya no funcionaba el semanario, pero Belgrano había abierto el Correo del Comercio, que funcionó en 1810-1811, donde también escribía Vieites, y le encomiendan a Vieites algunas cuestiones. La primera fue ir a buscar lugares de defensa, como sabían que él conocía mucho del terreno y sabía mucho de topografía y estas cosas, buscar lugares para defender
en caso de una invasión marítima que penetrara por el río Paraná. Entonces, él fue quien descubrió por primera vez la vuelta de obligado y dijo, en este lugar hay que poner cañones porque si entran barcos invasores por este lado, en esa curva los vamos a agarrar, que es lo que hizo Rosas luego, ¿no? Ahora bien, luego de esta primera encomienda, lo nombran comisionado en la expedición a Córdoba para detener y fusilar a Liniers, ¿no? Le dan la orden como comisionado político de que donde lo detuvieran a Liniers había que matarlo. Curiosamente, ¿no? En esta Argentina loca, donde, como vamos a ver, Vieites estuvo preso 2 veces y murió preso, Liniers, que había sido el héroe de la revolución, que era querido por todo el mundo, por el hecho de ser francés y por las sospechas de que por esa condición pudiera tener alguna vinculación con Napoleón y una eventual invasión francesa a la región, lo mandan matar. Él escapa a Córdoba, es, digamos, protegido de alguna manera en Córdoba, y Vieites se niega a cumplir las órdenes de la Junta, justamente por esta amistad que tenía con Liniers, con lo cual simplemente lo detiene y ordena que se lo traslade a Buenos Aires. Obviamente cuando Moreno se entera en Buenos Aires que no lo habían fusilado, se pone loco, manda una patrulla para interceptarlos y fusilar a Liniers de inmediato, lo que ocurre, y lo manda a llamar a Vieites para que lo reemplace al propio Moreno, que se iba a España, a Inglaterra. O sea, Vieites iba a ser el emisario de la Revolución de Mayo en Inglaterra, pero a último momento Saavedra decide que sea Moreno, a quien se quería sacar de encima, y lo manda para Inglaterra y lo nombran a Vieites como secretario de la Junta, de la primera Junta. Curiosamente, en un episodio muy interesante que Mitre lo explica bastante bien en la historia de Belgrano, se produce este primer golpe de Estado autoconvocado por el primer Perón, que fue Saavedra. En 1811 aparecen vecinos autoconvocados quejándose de la primera junta y que había muchos que se tenían que ir y que había que reemplazar. Y entonces Saavedra, muy sorprendido, le dice, bueno, ¿y quiénes son esas personas? Aparece una lista y terminan todos presos, incluyendo Vieites. Todos se los mandaron a distintas partes del país. Vieites lo mandaron a Hachal, un pueblito en San Juan, donde estuvo detenido 8 meses. Y se crea la Junta Grande, que la manejaba Saavedra. Esto luego se revierte, quedan todos en libertad después de muchos meses. Vieites vuelve a Buenos Aires, integra la asamblea del año 13, secundario. La asamblea del año 13 que sesionó durante mucho tiempo y tuvo muchas resoluciones importantes. No tenía actas, pero había una publicación privada que era el redactor de la asamblea, que no tenía firma, pero todos, hay una fuerte tendencia a pensar que era Vieites quien escribía estos relatos y día a día consignaba todo lo que se discutía en la asamblea y por esa publicación sabemos todo lo que se discutió. Vieites junto con Agrelo y un par más armaron una comisión para redactar una constitución que luego quedó sin efecto porque dijeron que no era el momento todavía para una constitución. Y nuevamente, en esta Argentina tan curiosa, la revolución contra Alvear termina con una nueva detención de Vieites, que ya estaba bastante enfermo, nunca se supo bien los motivos de sus problemas de salud, que a lo largo de su vida fueron muchos, probablemente de sus años en las montañas, en el Alto Perú, haya tenido alguna enfermedad pulmonar, pero estaba bastante enfermo y termina
termina confinado a un convento en San Fernando, donde murió, mientras es esterechado, o sea, recuperar la salud para ser externado hacia España. Se le confiscaron sus bienes, que eran fundamentalmente su biblioteca. Gracias a eso sabemos que contenía la Vieites en los momentos previos a su muerte. Hubo algo muy curioso, ¿no? Porque antes de morir, él en su testamento le pone su apellido al hijo de su mujer, a Joselo, y la madre de Vieites impugna ese testamento diciendo que había sido hecho aprovechando la enfermedad de su hijo, porque la madre presumía que Vieites era rico. Ella decía, bueno, con todos los cargos que tuvo, fue secretario de la Junta, fue juez de la Corte Suprema, fue jefe de policía, trabajó en la jabonería, tuvo el semanario, después tuvo una imprenta junto con Belgrano que también se fundió, pero pensaba que tenía muchísimo dinero y en realidad no tenía un centavo. El único patrimonio que tenía eran los libros que le fueron confiscados y nunca se los devolvieron. Y con lo cual, cuando apenas advirtió que era pobre su hijo, dijo, bueno, está bien, desisto de la acción. Así que, como vemos, tuvo una vida muy agitada, participó decididamente en los primeros tiempos de la Revolución de Mayo, estuvo siempre en segundo plano, porque, digamos, de hecho, él era uno de los candidatos para integrar la primera junta y él no quiso por motivos de salud. Se puede notar una fuerte, que vamos a hablar muy brevemente, el tiempo que tengo, de las ideas que él sostuvo fundamentalmente en el semanario. Si él lo único que se conoce escrito por él es lo que escribió en el semanario. El semanario no se firmaban los escritos, con lo cual se presume que todo lo que estaba ahí escrito lo había escrito Vieites. Alguno lo escribió con seudónimo, pero básicamente hay una fuerte explicación de las ideas económicas. Él es un poco el nexo, el traspaso entre la fisiocracia y Adam Smith, ¿no? Él todavía tiene una fuerte influencia de Quesnay y los fisiócratas franceses, del valor de la tierra, el abate Rossier, que era un botánico que había escrito un tratado sobre botánica que él utilizaba mucho para tratar de explicarle a los agricultores cómo ganar más dinero con la producción de la tierra. Era un gran defensor de la propiedad privada de la tierra y de los bajos impuestos y de generar incentivos para que la gente trabaje la tierra como forma de riqueza, pero también era un gran defensor de la tecnología y de la aplicación de la industria para mejorar la producción de la tierra. Y obviamente la importancia fundamental del comercio. Y ahí lo de Adam Smith. Los dos grandes introductores de Adam Smith en el Río de la Plata, primeros, fueron justamente Belgrano y él. Belgrano, que había traído un ejemplar de la primera edición de La riqueza de las naciones en castellano, ¿no? la publicación española, que tenía algunas censuras, y Vieites, que tenía una edición en francés, pero que además en el semanario había reproducido dos trabajos muy importantes. Uno era un trabajo de un médico irlandés, Samuel Camp, que murió muy joven, a los 29 años, pero que escribió un trabajo muy importante sobre el opio y también para la Academia de Irlanda un trabajo sobre las principales formas de incrementar la riqueza del pueblo, se llamaba el trabajo, que era básicamente un resumen de la riqueza de las naciones, que luego se publica en castellano en fascículos en un periódico que recibía Vieites que se llamaba
el espíritu de los mejores diarios que se publican en Europa y que Vieites reproducía en el semanario de Agricultura, Industria y Comercio, con lo cual por ese lado las ideas de Adam Smith entraron al Río de la Plata, y por otro lado por un economista vasco, Valentín de Foronda, que había escrito unas cartas económicas también reproducidas en el semanario, que también eran una suerte de resumen de las ideas de Adam Smith. Estos dos autores fueron muy citados por Vieites, también Jovellanos, Galiani y Genovese, dos abates napolitanos herederos de la escolástica e introductores, sobre todo Galiani, de la teoría subjetiva del valor, ¿no? Ahí en la historia del pensamiento económico, Rothbard dice que Galiani lo trata como una maravilla, que había un siglo antes que Menger había introducido en el pensamiento económico la idea del valor subjetivo. Curiosamente, no me voy a explayar mucho sobre esto, pero es curioso, si la tesis mía está online, si quieren profundizar sobre esto van a poder leer el desarrollo, pero hay un artículo publicado en el Correo de Comercio de Belgrano, que muchos le atribuyen a Vieites, donde cita un párrafo de Foronda, y donde Foronda dice que hay un valor objetivo en las cosas, lo cambia ese párrafo y dice, bueno, porque las cosas tienen un valor que le da a cada persona, o sea, elabora una teoría subjetiva del valor y supuestamente es una influencia de los escolásticos y fundamentalmente de Galiani y de Genovese. Hay muchos temas que a lo largo del semanario Vieites profundizó, la importancia de los derechos de propiedad. Hay una suerte de teorema de Coase sobre cómo bajar costos de transacción, obviamente no con ese nombre, y la importancia de definir derechos de propiedad, cuando él, por ejemplo, trata temas como las disputas entre los pescadores y los agricultores, porque los pescadores hacían pozos en las playas para agarrar pescados en lugares donde los agricultores habían plantado sus vegetales, y esto generaba disputas de derechos de propiedad, y él era un gran defensor de permitir el funcionamiento del mercado, de bajar intervenciones estatales, de bajar impuestos, de que la gente pudiera acceder a la propiedad privada, y que la importancia, por ejemplo, de los caminos, ¿no? Es decir, decía, mire, la gente no se produce trigo fundamentalmente por dos razones. Primero, porque cada vez que hay una guerra o un problema no se puede exportar trigo fuera de Argentina, del Río de la Plata, y entonces no hay incentivos para producirlo. Cada vez que falta harina, lo que hace el Cabildo es prohibir la exportación, como siguen haciendo los gobiernos en Argentina hoy en día. Y además los caminos son tan intransitables que es imposible producir trigo en otros lados y traerlo hasta el puerto. Con lo cual estaba muy preocupado en estas cuestiones. Hay una gran discusión sobre si hubo una ilustración sudamericana o latinoamericana, o si en realidad se trata de la ilustración europea. En realidad, estos autores, que además se consideraban españoles en buena medida y no renegaban de su origen español, lo que no querían era que España les impusiera controles comerciales, económicos, pero como el propio Sarmiento dice, no hubo una ilustración argentina o sudamericana, es la misma ilustración europea que llegó hasta nuestras tierras y de alguna manera se adaptó, y que después creció, y que la tomaron aquí los revolucionarios, los constituyentes de 1853, la tomó Alberdi, y fue el simiente de la organización de la Argentina, ¿no? Pero como ven, y no me quiero extender más, en definitiva, Vieites
es muy curioso el Vieites, porque por un lado no hay mucho escrito sobre él, no dejó cosas escritas y firmadas por él. De hecho, cuando le secuestran sus libros, también le secuestran todos sus papeles privados y no reapareció nada de esto. Cuando Rivadavia fue presidente, le piden a la esposa, a la viuda de Vieites, si no tenía algún documento firmado por él, porque estaban haciendo una especie de museo de las firmas de los participantes de la Revolución de Mayo, y la mujer muy indignada dice, mire, ustedes lo detuvieron, estaba enfermo, estaba moribundo, se llevaron todos sus libros, se llevaron todos sus papeles, nunca me devolvieron nada, así que no tengo ni un papel firmado por él. Entonces, quedó muy poco de él, de su producción, tuvo una participación muy importante en la Revolución de Mayo, pero justamente por estas circunstancias de haber sido autodidacta y de no haber, de haber tenido una participación más como outsider de todas estas cuestiones, no se lo reconoció tanto como a otros próceres. Por eso me pareció buena la importancia de rescatar la figura de Vieites y sobre todo porque su pensamiento era muy liberal, más liberal que Belgrano, más liberal que muchos otros revolucionarios de esa época, ¿verdad? Eh, bueno, muchas gracias, Ricardo, excelente. Estuve haciendo algunas anotaciones para comentar y pedirte también tu opinión o si es distinto a lo que yo veo, etcétera. Y luego de esta mini charla entre nosotros, ahí sí abrimos, escriban ahí las preguntas, ya veo que hay alguna quizás en el chat o en preguntas y respuestas, y en la medida de lo posible, Ricardo, contestar, ¿no? Sí. Sobre todo voy a empezar por lo último que ibas diciendo y, y luego, si tengo tiempo, algún otro comentario más, ¿no? Pero viste que en estos días hay mucho debate sobre quién fue, quién fue el que primero está difundiendo el liberalismo, o si yo empecé a ser liberal en 1980, Mm. o si parece que el liberalismo surgió ahora y antes no existía, en fin, ¿no? Muchas de estas cuestiones. Y esto último que vos decías recién sobre Vieites, y yo lo he visto también en el personaje que trabajé yo de Guatemala, que era José de Cecilio del Valle, que si bien tuvo mucha más trascendencia en la política de Guatemala, finalmente termina como en el olvido y si no es por los historiadores que lo vamos a rescatar, mucho no se sabe. Y es entre otras cosas porque a veces no saben generar ese ámbito de redes, ¿viste? De comunidad, ya sea académica, política, de negocio, etcétera. Esto pasa con muchas personas y en todos los ámbitos. Digo, me parece que es algo que, que todos deberíamos tener en cuenta, que esto de hacerlo solo o de no conectarse, ya sea porque uno tiene pereza, porque no tiene las capacidades humanas como para conectar y armar redes, etcétera, eso muchas veces juega en contra, y más si, como en el caso de él, yo siempre pongo el ejemplo de Belgrano. Vaya a saber si no hubiera izado la bandera por primera vez y se hablaría tanto de Belgrano, ¿viste? Porque a veces tenés que tener esta cuestión de estar en un hecho emblemático que te proyecta a la posteridad, más allá de que yo creo que la mayoría de todos estos hombres que daban vuelta por esa época, primero, sobre todo estos que tienen nombre y apellido que nosotros hemos llegado a conocer más o menos, ¿no? Que es un tema de tomar decisiones o posturas en aquel momento, ya sea por ser muy moderado o por ser muy radicalizado, siempre implicaba peligro, ¿viste? Porque si eras un radicalizado que te pasabas de la raya, terminabas en el paredón, pero si eras un moderado, que eras muy moderado y el radicalizado ganaba, también ibas al paredón, ¿no? Cosas como el caso que vos contabas de el virrey Liniers, ¿no? De Santiago de Liniers, que finalmente me parece uno de los asesinatos también menos comprensibles de la historia argentina, ¿no? Y Sí. dos cuestiones y ahí te abro a ver cómo lo ves, ¿no? Es muy interesante
que desde nuestra mirada siempre pensamos que los periódicos siempre fueron periódicos, porque claro, como los llamamos de la misma forma, la mayoría que no se metió a estudiar estos temas, y yo hasta que no me metí a estudiarlos no los entendía así, es que el periódico era una aparición quizás semanal, ¿no? Con suerte, y vos pagabas una suscripción, no es que vos lo ibas y lo comprabas y lo querías. Se hacían la cantidad de suscriptores que tenían y por eso duraban tan poco. Es lo que hablábamos al principio de todo, de anotarse, no anotarse. Claro. Si vos no pagabas el periodo, por eso muchas veces, viste, con suerte duraban 1 año o 2 años, salvo que el gobierno los estuviese financiando, que también sucedía, ¿no? Y entonces, sí me llamó la atención esto de que de repente, no sé si lo tenés estudiado, él no firmaba con nombre, pero dijiste en un momento, pero sí algunos artículos con seudónimo, ¿no? Entonces, Sí, digo yo, si no lo firmaba era porque se sobreentendía que era él y por eso en algunos por lo general uno pone seudónimo cuando se está metiendo en un tema medio complejo, ¿no? Esa es una. Y la otra, que también hemos comentado en el seminario, no sé, con algún tema parecido, que es esto de las traducciones. Tampoco el oficio de traductor no es como es hoy, ¿no? Que el traductor supuestamente eh, pasa a un idioma X el texto lo más fielmente posible, ¿no? Pues es un trabajo profesional. En aquella época los traductores, como bien decías vos, si había cosas del libro que no les gustaban, no la ponían. Y a veces no necesariamente porque hubiera censura o no, decía, no, en esto está equivocado el autor, y claro. escribía. Y si no, también pasaba, como pasa ahora con algunos que quieren justificar, que agarran un libro y lo van tomando capítulos enteros y lo ponen como si lo hubieran hecho ellos, ¿no? No existía todavía tanto esto de la comunidad científica o académica, de decir, esto lo hice yo, y si lo pongo como que lo hizo otro o lo copio tal cual de otra cosa que hizo otro, voy a tener algún problema, ¿no? Alguna invalidación, aunque sea académica y también puede ser legal. Por eso a veces es difícil saber qué escribía cada uno, porque a veces se copiaban literalmente y gracias que lo hacían, porque si no también muchos escritos se hubieran perdido, muchas ideas, y con esta cierro definitivamente, que es el debate este de eh, si hay ideas originales o no. Hay como noto yo, como una ansiedad en el presente de decir, esto lo dije yo. Esto lo anticipé yo, como yo dije tal cosa, ¿no? Es decir, mira, las ideas se están dando vuelta. Obvio que si hay alguien que dijo algo y está comprobado y está publicado, dar crédito a ese, ¿no? Pero tampoco Claro. volverse tan loco con yo lo dije primero o yo lo dije segundo. Porque al fin y al cabo las ideas se están dando vuelta todo el tiempo. Y este de Vietes es un ejemplo que quizás él ayudó a promover algunas y sin embargo con escaso crédito, ¿no? Porque más allá de algún que otro trabajo que vos has mencionado, no tuvo esa relevancia. Ahí sí dijo mi participación. Escucho tu reflexión y vamos a leer algunas de las preguntas o comentarios que hay ahí escritos. Bien. Mientras digo, este es el libro, conseguí ahí eso para compartir mientras, pero igual dice Ricardo que el trabajo, al menos la tesis, porque el libro es una adaptación de la tesis, supongo, y lo que Sí. está online es la tesis. No, el libro, lo que está online es el libro. En realidad, viste que como toda tesis tiene muchos aspectos formales, se los Tal cual. quité para que no fueran aburridos, le quité un par de cientos de páginas y dejé lo sustancial que está en ese libro, que está online, lo pueden bajar y leerlo. A ver, varias cosas, reflexiones sobre lo que vos decías. En primer lugar, sí, uno hoy piensa, el semanario de Vieites es el único semanario que había, lo leía todo el mundo, y no lo leía todo el mundo. De hecho, hay un par de artículos de Vieites en el semanario donde él se queja amargamente de que no tenía recursos para seguirlo publicando, y le pedía a la gente, por favor, que se suscriba, y de pronto decía, se suscribió el intendente de Paraguay, qué bueno, ojalá que mucha gente siga su ejemplo.
De hecho, en un momento consiguió un mecenas que le puso algo de plata para hacer un concurso con un premio en dinero para el agricultor que diera el mejor consejo para mejorar la forma de producción de productos agrícolas, y finalmente quedó vacante porque nadie presentó ningún consejo que fuera relevante. O sea, tenían muchos problemas. Desde ese punto de vista era una cosa titánica, y es un logro que el semanario haya durado 7 años, teniendo en cuenta, como vos decías, ¿no?, que normalmente duraban 1 o 2 años y ya no los podían seguir publicando por falta de recursos. Y Vieites no tenía recursos, con lo cual era todo a pulmón lo que se hacía. El hecho de que no firmara con su nombre tal vez sea una cuestión de modestia. Bueno, tampoco Belgrano en el Correo de Comercio firmaba con su nombre. Él firmó con el seudónimo de Julián Topio, que era un anagrama de Juan Hipólito, un par de artículos vinculados con el derecho penal, fundamentalmente, ¿no?, con el problema de las cárceles y lo mal que la pasaban los presos en las cárceles, y también un artículo sobre el trabajo en las minas en el Alto Perú. Eso como que él ahí quería como que la gente supiera que era él, y no ponía su nombre, pero ponía un que era fácilmente reconocible, y el resto no, digamos, no lo firmaba. La última reflexión, ahora me olvidé cuál era, si me la recordás, porque había algo importante para decir ahí. Yo ¿Vos te estoy acordás? hablando del tema de las ideas, del, del- Del plagio y la copia sí, de ideas. Sí, eso era muy frecuente. Obviamente, esto del copyright y de la propiedad intelectual nadie lo respetaba. O sea, uno podía citar, podía decir, bueno, Valentín de Foronda dijo tal cosa, y en realidad no ponía comillas ni nada, y te aparecían 4 páginas de cita textual de Valentín de Foronda, como si las dijera el autor. Y así como los escribían, también los tergiversaban. Vos fíjate, te voy a leer rápidamente para que veas la diferencia. En este artículo que se llama Economía Política, publicado en el Correo de Comercio y que se lo atribuyen a Vieites, cita una carta de Valentín de Foronda, que el texto textualmente dice: dejémonos de cuentos, no hay mejor tasa ni regidor que la concurrencia. Este es el juez imparcial que decide soberanamente del precio a que se ha de vender y comprar. De nada servirá que un regidor se obstine en poner un precio bajo a los géneros. Semejante empeño es una quimera, pues todas las cosas tienen un valor real, independientemente del capricho de los hombres, y este valor se forma de la necesidad de un género, de los deseos de lograrlo, de los medios de satisfacer la inclinación y de su escasez o abundancia. Eso decía Valentín de Foronda. ¿Cómo lo cita Vieites? Dice: dejémonos de cuentos, no hay fiel ejecutor ni tasa mejor que la concurrencia. Esta es la que nivela y arregla los precios entre el comprador y el vendedor. Ninguna cosa tiene valor real ni efectivo en sí misma, solo tiene el que nosotros le queremos dar. O sea, dice todo lo contrario de lo que sí. decía Foronda. Y este está dado por, y ahí sigue con todo lo demás. O sea, mira como en una cita te dice todo lo contrario de lo que estaba diciendo el autor que citaba. Y como de aquí muchos deducen que esta era la influencia de los escolásticos y la idea subjetiva del valor, ¿no? Las cosas, el valor se lo da a la gente, no hay un valor por afuera del valor de las personas. Pero, o sea, le importa nada, ni el derecho de propiedad intelectual, ni nada. Para él esto es lo que dijo Foronda. Era muy, muy común hacer eso. Sí, y más, supongo yo, en el ámbito no académico, porque esto también es otra cosa interesante de muchos de estos personajes, o que si bien van a la universidad, obviamente otra cosa, la universidad es totalmente distinta, es otra universidad que no tiene nada que ver con la actual, pero muchos de ellos no van y entonces no tienen por qué saber
cómo es esto de citar una cosa o dejar de citar. También había una escasez de material circulante, ¿no? O sea, lo que se volcaba en los periódicos, obviamente, no era para el gran público, pero tampoco eran que los que lo leían eran unos grandes conocedores, ¿no? Si hoy el porcentaje de gente que va a la universidad es escaso, en aquella época era muchísimo más escaso, ¿no? Entonces, es interesante plantearlo en este contexto. Y antes de ir a dos preguntas o comentarios que hay ahí dando vuelta, no sé si vos trabajaste el tema o porque te lo pregunto porque lo mencionaste, es una pregunta que a mí siempre me surge, esto de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, ¿cuál era la idea? Porque no se había declarado la independencia, ¿no? Y Claro. sin embargo, los tipos convocan una Asamblea Constituyente para hacer una constitución ¿en nombre de quién? Porque cuando vos mencionaste el tema de Fernando VII, creo, en algún momento de la charla. Una de las primeras Sí. cosas que hace Fernando VII es anular la Constitución de Cádiz de Sí. 1814 creo que era del 12 la Constitución de Era Cádiz, el pero en 12. 1814 él la anula porque dice, yo no voy a tener un documento, una institución que me esté limitando el poder. Ahora es interesante, ¿no? Porque la Asamblea del año 13, como vos bien dijiste, hizo muchas cosas importantes. Sí. Menos la que iba a ser, que era la Constitución, ¿no? Yo ahí leí que hubo había como cuatro proyectos dando vuelta, etcétera, pero claro, no había un gobierno consolidado, ni estábamos independizados. Entonces, supongamos que estaba la Constitución, ¿en nombre de quién, no? Sí, eso es muy importante porque, claro, además, Fernando VII recupera la libertad, anula la Constitución de Cádiz, retoma el poder y les dice, bueno, muchachos, acá estoy, ustedes organizaron sus gobiernos mientras yo estuviera preso, ahora estoy libre, quiero reclamar mi poder sobre las colonias. Y obviamente todo el mundo sabía que no iban a ceder ese poder y empieza la guerra por la independencia. Pero esa guerra empieza en el contexto de un país donde estaban todos peleados entre sí. Estábamos hablando de que lo fusilan a Liniers, de que a Vieite lo meten preso 2 veces, muere preso. Es decir, los héroes de hoy son los muertos de mañana. El propio Alvear, con todos los problemas, ¿no? La organización de la lucha contra la reconquista española o el intento de reconquista español de las tierras estuvo plagado de muchas discusiones políticas, no había un gobierno muy claro. De hecho, justamente en 1815 cae en desgracia Alvear y todos sus amigos o sus seguidores, incluyendo los impulsores de la Asamblea del año 13, terminan siendo perseguidos. De modo que en ese contexto yo creo que la idea, porque además la Asamblea del año 13 tuvo un primer intento que fue fallido, se convocó a un congreso donde tenían que mandar diputados, eso falló y luego se intentó nuevamente. O sea, fue bastante complicado desde el inicio y yo creo que la idea fue, bueno, no podemos en este contexto sancionar una constitución. Vieite junto con otros se apuraron a crear la comisión para redactar la Constitución porque ellos querían tener una Constitución, pero una vez que empezaron a trabajar en esto, como no había actas, no se supo bien cuál era el contenido de ese proyecto. La idea fue no vamos a avanzar con la Constitución, esto lo dejamos de lado, sigan con las otras cosas. Como vos decís, ¿no? ¿En nombre de qué, o de quién, o de qué poder iban a sancionar una constitución? No había un poder claro en el país como para encaminar las instituciones hacia algún lugar. Aquel que hubiese intentado imponer una constitución automáticamente hubiese sido atacado por algunos otros grupos. Es decir, fue una época, yo creo que hasta 1853 fue un tembladeral la Argentina. Ahí, bueno, relacionado con esto hay dos preguntas, una de Tut y otra de Ana, que se sorprendió con ese comentario sobre Saavedra, ¿no? Bueno, voy a la primera, dice, si
no sé, bueno, si hay seguidores o discípulos de Vieites, ¿no? De su producción escrita. No sé qué. Mirá, a ver, hasta que yo publiqué el libro este, no se encontraba mucho material sobre Vieites y por lo tanto no había muchos seguidores de Vieites. Eh, hay un trabajo de un historiador que no recuerdo ahora el nombre, que publicó algunos de los artículos del semanario con un ensayo bibliográfico más o menos extenso. Hay un libro que es una especie de historia novelada de Vieites en el lecho de muerte, recordando su vida, pero que no tiene ningún rigor histórico, intelectual. Y está el libro de Cordero Vanegas, que son más de 400 páginas, pero que no tiene referencias de notas al pie de saber, o sea, dice muchas cosas sobre Vieites, pero no se sabe de dónde la sacó, porque no alcanzó a terminar de escribirlo con sus notas a pie de página. De modo que la historia de Vieites era una historia poco conocida. Yo creo que todavía hay mucho más que se puede investigar. Eh, Aparecen a partir de estos seguidores, gente que al leer los trabajos que hay en el semanario empiezan a darse cuenta que Vieites tenía un vuelo intelectual mucho más grande del que al principio se pensó. Y a mí me encantaría que sea mejor leído, porque en muchos puntos era más liberal que muchos otros de los revolucionarios, ¿no? Desde el punto de vista de la libertad económica, digamos. De modo que sería muy bueno que se lo leyera más y que se lo investigara un poco más. Eh, Bien, sí, digamos, a mí se me ocurre que por todo lo que había señalado vos, pocos discípulos y pocos seguidores, porque si no hay un corpus escrito importante, o al menos que se haya conservado, que se sepa, es difícil, es el tema, ¿no? Digamos que la oralidad se la lleva el viento, ¿no? O Sí, la propia participación política y la cantidad de conocimientos, ¿no? Digamos, esto mismo que vos decís de, hay 20 años de su vida que no se sabe qué pasó con el hombre, ¿no? exacto, Eh, exacto. que, que digamos, a algunos les llama la atención, pero es lo que pasa con la historia de todos nosotros ya. Sí, No, o sea, salvo que te dediques a escribir y, bueno, vos Ricardo sos un fervoroso escritor, pero digamos, salvo que te dediques, viste, todo el tiempo a estar produciendo algo escrito, etcétera, salvo ese caso, y, pero más todavía pensando en aquellos años, y esto es lo interesante siempre de volver a, estamos hablando de 200 años atrás, donde tampoco existía esta conciencia de yo tengo que dejar tal legado, tal, algunos sí lo tenían, pero otros eran, bueno, estamos haciendo esto, hago esto o aquello, y quiero quiero progreso para mí, para mi familia, para mi patria, en aquel sentido, en aquella, pero no es que están diciendo, bueno, voy a dejar esto, voy a señalar todo lo que estoy haciendo, ¿no? Que es a veces lo que a veces le criticamos a algunos, pero después te das cuenta que a la hora de estudiarlos con el paso del tiempo se agradece. Y en este caso, claro. lamentablemente, no sabemos si lo hizo y si desapareció. Esos papeles que vos decís, esa biblioteca, también desapareció o se Sí, encontró algún rastro de la misma. no, la biblioteca después se desperdigó. Lo único que sabemos por el inventario que se hizo con el secuestro es qué libros tenía él Ah, cuando secuestra. Y los papeles privados se los llevaron y no se sabe qué había ahí entre esos papeles. Tal vez estaba el proyecto de constitución que habían hecho, que estaba bajando en la asamblea, no podemos saber, desgraciadamente. Y además otro punto, ¿no? El telégrafo, perdón, el semanario, bueno, como vos decías hoy, se hacían a pulmón y se hacían los ejemplares que se vendían. Eso no circuló demasiado y con el tiempo solo terminó estando en algunas bibliotecas, hasta que hace no muchos años se hizo una versión facsimilar de todo eso, que se puede adquirir, hoy se puede comprar. Yo tengo todo, tanto el telégrafo mercantil, la gaceta, el semanario, el correo de comercio, el redactor de la asamblea. Todo eso se han hecho facsimilares de bajo costo y fácil acceso,
pero eso recién hace 10 años atrás o 15. Antes de eso uno tenía que encontrar en alguna biblioteca un ejemplar súper cuidado y que no te lo dejaban tocar del semanario como para mirarlo y ver qué había. Entonces tampoco era muy fácil el acceso a ese material. Bien, bueno, y la última, que ya es un poco más relacionada al comentario que vos hiciste de Saavedra como el primer Perón de la Argentina, que llamó la atención. Dice, bueno, pregunta ahí Ana, dice, bueno, ¿cuántos más hubo que aparentemente fueron así? ¿Qué rol cumplen? En fin, hace muchas preguntas, no sé si las ves ahí en preguntas y respuestas. Sí. Y te dejo libremente para que veas cuál de todas esas preguntas querés contestar, si es que... A ver, para que no lo estoy encontrando, pero primero te hago un comentario general de lo que, de por qué hice ese comentario, que además lo explica muy bien Mitre en la historia de Belgrano, ¿no? O sea, Saavedra tuvo un control muy fuerte de la primera junta porque él manejaba el ejército y tenía el poder, y nada se iba a poder hacer si no contaba con el visto bueno de Saavedra. Eh, esta, eh, esta suerte de parodia que se hizo para deshacerse de la primera junta, que empezó primero mandándolo, sacándose encima a Moreno y mandándolo a Inglaterra, y que murió misteriosamente mientras viajaba a Inglaterra, y haciendo algunos cambios. Pero este corte definitivo, reemplazar la primera junta por una junta grande, llena de gente, como consecuencia del clamor popular de gente que el intendente de Buenos Aires, Campana, había traído a la plaza frente al fuerte para pedirle a Saavedra que hiciera cambios en el gobierno, y Saavedra recoge el clamor popular y manda preso a media primera junta y crea esta segunda junta. Eso le mereció un juicio de residencia años después a Saavedra, donde se lo declaró culpable. Y el propio Saavedra terminó admitiendo parte de sus culpas. Fue una maniobra política típicamente peronista, digo yo, un poco jocosamente, pero es lo que ha pasado en Argentina muchas veces. Eh, Hemos tenido a lo largo de la historia muchos gobiernos que se han comportado de ese modo, sobre todo en los últimos tiempos. Eh, ha sido una mezcla de populismo y autoritarismo, que para mí fue la herencia del peronismo y que la hemos padecido, pero me llamó mucho la atención ver esa primera historia en Saavedra, ¿no? Porque uno recuerda los manuales de cuando uno estudió la primera junta en la primaria y leía el Villiquen y eran los próceres de la primera junta y qué sé yo, y uno lo veía a Saavedra, que además era el presidente de la primera junta, y eran todos próceres y todos inmaculados. Cuando uno empieza a rasgar un poco, se encuentra que abajo, algunos de ellos por lo menos, no eran tan inmaculados, ¿no? Tal cual. Bueno, digamos que la mayoría o todos, porque finalmente nadie es inmaculado, ¿no? Digamos, ninguno de nosotros lo es. Y ahí está parte de esta, claro, pero en esta historia que se escribe, sobre todo a mediados del siglo XIX y finales del mismo siglo, ¿no? Que es esta historia de los padres fundadores, del origen legítimo, ¿no? de la independencia, y por eso todos ellos son inmaculados, ¿no? Y casi que no tienen tacha ninguno de ellos, porque son los promotores del nacimiento de esta nación, ¿no? Y de ahí viene la cuestión, y más si todavía, si, como decía Alberdi, ¿no? Más que todos son militares. Y bueno, y como lo decía bien, vos lo señalaste ahí, ¿no? Decir, bueno, o tenés que ser cura o tenés que ser militar, ¿no? No Sí. estaba esta otra alternativa. Y vos fíjate que la mayoría de estos, finalmente, aún los que no son militares de profesión, terminan llevándose algún grado militar y posando en uniforme para algún cuadro
o a finales del siglo XIX para alguna daguerrotipo o ya fotografía, ¿no? Aún no siendo militar, todavía el prestigio, ese, bueno, y de hecho Perón llega también gracias a esto, ese prestigio de ser militar hasta los años 60 y 70 del siglo pasado estaba presente, ¿no? Obviamente que después de la última dictadura eso fue totalmente erradicado, ¿no? Y no quedó absolutamente nada de eso, o casi nada. Pero desde el origen ese de la Argentina, y por eso queda, y por eso también es interesante decir que queda mucho más de alguno que o fue militar, o fue o un cura, o tuvo que haber sido como un abogado, intelectual, pongámoslo como sinónimos, aunque no lo son en absoluto, ¿no? Pero estos hombres de negocios, gente que se dedicaba a la cuestión práctica, ¿no? A la cosa, como Vieites, por lo general no tienen la repercusión ni el seguimiento que tenían los otros, ¿no? Y quizás ahí está también parte de la explicación. Finalmente lo que sabemos es que este tipo se le buscaba la vida, se la rebuscaba y hacía lo mejor que podía, además de tener inclinaciones por leer y publicar algunas cosas, algunos escritos. Seguro. No, y en eso que vos decís, vos fijate, por ejemplo, Belgrano. Belgrano pasa a la historia por ser general del Ejército del Norte y las batallas y izar la bandera en medio de la guerra por la independencia, y no por su producción intelectual, sus ideas y otras propuestas, ¿no? Es decir, Sí. Belgrano, digamos, lo importante de Belgrano es haber participado en la lucha. Sí, que con poco éxito, ¿no? Por lo general, en Sí, donde no por culpa de él, digamos. Yo siempre hago esta aclaración, digamos, el tipo se puso el traje de militar cuando no lo era y fue donde sí, tenía que ir cuando podría haber dicho, yo acá no voy. Ahora, sus conocimientos eran, lógicamente, eran pobres y los resultados de la mayoría de los encuentros trascendentales fueron derrotas de Belgrano. Ahora, yo creo que lo distingue a él fue el tema de la bandera, obviamente, ¿no? sí. Y eso lo que lo salva. Y en este punto me parece clave, ¿no? Esto que vos decís, rescatar toda la producción intelectual de Belgrano en favor de ideas modernas, porque tampoco Sí, vamos a decir que era un liberal, porque era un hombre de su tiempo. O sea, ser seguro. liberal en 1810 era raro. Eso Sí, es lo que no entienden algunos, ¿no? Digamos, hay mucho más mezcla de fisiócratas, ¿no? De seguro. gente que está viendo de limitar el mercantilismo, ¿no? Sí. De morigerar las intervenciones, pero no un liberal a lo Alberdi, porque o sea, hacía muy poco que Adam Smith había escrito La riqueza de las naciones, entonces recién estaba empezando a circular esas ideas y a contrastarse, ¿no? Eso es lo interesante. Claro, seguro, seguro. Sí, sí. Bueno, Ricardo, no te vamos a robar más tiempo, ya estamos en la hora. Te agradecemos que hayas venido a compartir este trabajo y siempre es bueno volver a hablar de estos personajes que por lo general están olvidados de la historia. Así que te agradecemos compartir tus conocimientos. Ahí está el libro para todos. Y ya que ahora dijo Ricardo que está disponible en la web, así que el que quiera, googlea y encuentra ahí el PDF a disposición. Si no, en papel también existe el libro. Acá lo tengo yo, mi copia dedicada. Y será hasta la próxima. Gracias a Bárbaro. todos. Buenas tardes, Ricardo. Gracias. Gracias, un gusto grande. Nos vemos. Gracias. Abrazo.